Bueno, aprendices, me presento, mi nombre es María del Pilar Sánchez Orozco, voy a ser la instructora que los voy a estar acompañando en este recorrido de la competencia que tiene que ver con ser emprendedor. La invitación es, bueno, ya les voy a presentar los días que vamos a estar. Por favor, me dicen si están viendo la pantalla. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ok, listo. Por favor, en el momento que de pronto no me estén escuchando, me escriben por el chat, por favor, les agradecería muchísimo. La ventaja de esta competencia es que es muy participativa, entonces voy a estar como preguntándole a los que están en sala de sus experiencias propias. Además que siempre me parece muy inclusive esta competencia para ustedes que se están formando como tecnólogos en desarrollo publicitario y también de ustedes aprendo mucho porque entiendo y reconozco todo ese potencial que ustedes tienen en creatividad y todo el tema que manejan también en la parte creativa para el mercadeo y para todas las estrategias comerciales. Entonces, por eso me gusta que sea un ejercicio interactivo donde ustedes también participen y construyamos entre ambos, pues, el conocimiento. ¿Cuál va a ser nuestra competencia? Se llama gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos productivos y sociales. Entonces aquí tenemos varias variables donde tenemos perfil personal, una variable, requerimientos productivos, o sea, cómo lo vamos a manejar desde el tema del campo de la producción y la parte social. ¿Qué resultados vamos a abordar en estos 4 encuentros? Tenemos 4 resultados, es decir, que vamos a abordar un resultado por cada encuentro. El primer resultado es integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto del desarrollo social. El segundo resultado es que vamos a entrar a hacer un proceso de caracterización de la idea de negocio, donde vamos a tener en cuenta las oportunidades y las necesidades que tiene el sector productivo y el sector social. Un tercer resultado nos va a llevar a que aterricemos esas ideas de negocio que vamos a manejar en el segundo resultado, pero lo vamos a aterrizar en un plan de negocio. Ese plan de negocio se va a construir con base a unas características empresariales y a las tendencias de mercado que se tiene en la actualidad. Un quinto resultado es valorar la propuesta de negocio conforme a la estructura que nosotros vamos a montar, es decir, entrar a hacer una validación si realmente esa estructura que hemos contemplado para nuestro plan de negocio es funcional o en algo tenemos que entrar de pronto a contemplar un plan de mejoramiento. Entonces, ese es el horizonte que nosotros vamos a tener en estas 4 semanitas que nos vamos a estar viendo. Fecha de inicio, hoy, abril 10, y finalizamos el 8 de mayo. Los encuentros van a ser virtuales todos los días viernes en este horario de 7 de la noche a aproximadamente 9 de la noche. ¿Alguien quiere aportar algo? Disculpe. ¿Alguien habló? ¿Nadie? ¿Me escuchan?
Carolina, ¿tú me escuchas? Carolina Martínez. Sí, sí, señora profe, sí se escucha. Ok, listo. ¿Quién es el vocero de este grupo o el líder? Hola, buenas noches. Con Cataleya. Hola, Cataleya, ¿tú eres la vocera? Sí, señora. Ok, listo. Bienvenida, pues para saber en qué, cómo me apoyo contigo y esto. Listo, Gracias. continuamos. Alguien preguntaba en sala que qué estamos viendo o qué vamos a abordar en el día de hoy. Entonces le respondo al compañero que vamos a trabajar en la competencia de gestionar una cultura emprendedora y empresarial en ustedes, es decir, temas de emprendimiento. ¿Ok? Estábamos mirando los días que nos vamos a reunir, son los viernes de 7 a 9 de la noche. ¿Listo? Eso por este lado. De las personas que están en sala, por favor, ¿quiénes me pueden indicar que ya hayan tenido pues, una aproximación de un emprendimiento o que hoy en día pues ya tengan empresa, que estén en el proceso de construir empresa? Entonces, ¿quiénes me pueden aportar? Sí, el encuentro se está grabando y tan pronto termine la reunión, se pasa a disponer en el espacio respectivo para la consulta de ustedes. Preguntaba Estefanía. Listo. ¿Quién me puede decir qué tipo de emprendimiento tiene o si está en la órbita de montar su emprendimiento o si ya tiene? Dime, Cataleya. Bueno, pues yo estoy estudiando la carrera de chef para, digamos, que la estoy integrando con esta para cuando termine, pues la meta es tener un emprendimiento, pues que Ok, tenga las dos carreras mezcladas, pues el tema de chef y cómo súper. desarrollar las piezas publicitarias. Imagínate tú con este tema de desarrollo publicitario. Tú misma puedes crear tus piezas, tus menús, no, mejor dicho, toda la publicidad lo puedes hacer tú. Además que el tema de la cocina de chef tiene muchísimo de dónde cortar y aparte de eso es un mercado muy amplio y que en la actualidad es un mercado que está generando también muy buenos ingresos. Entonces, te felicito y pues la idea no es que esperes, es la invitación que yo te hago muy respetuosamente. La idea no es que esperes a que termines los dos, sino que desde ya empieces a construir. Por lo menos, no sé si tu proyecto formativo lo estás haciendo en línea con tu carrera también, pero el ejercicio y la invitación que yo te haría es que lo vayas construyendo en línea con tu sueño y con tu emprendimiento. ¿Alguien más tiene experiencia con espacios emprendedores? Bueno, si alguien quiere interferir, quiere dar un aporte, quiere construir también desde la experiencia, bienvenido sea. Me puede decir, Istru, en cuanto a eso, yo tengo esta experiencia totalmente válido y totalmente pues está abierto el micrófono también para ustedes. Voy a proceder a apagar mi cámara porque el ejercicio que va o cómo trabajo yo. A mí me gusta primero darles a ustedes un contexto de lo que es la conceptualización que ustedes tienen que trabajar, soportar para poder construir las evidencias. ¿Listo? Una vez que ya tienen como un acercamiento del concepto, de dónde estamos actualmente, entonces ahí sí paso a explicarles cómo tienen que construir ustedes la evidencia y qué es lo que se les pide en la evidencia. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo. Ok. Entonces, me voy a apoyar de
los mismos contenidos que ustedes encuentran en el aula y que es la invitación para que ustedes, por favor, los consulten, para que ustedes los lean, para que ustedes a partir de ahí puedan empezar a hacer el desarrollo de sus actividades. Entonces nos dicen, ¿qué es ser emprendedor? Como ¿qué entendemos nosotros por ese ser emprendedor? Entonces, recordemos que el ser emprendedor siempre van a ser en nosotros como una idea que va a suplir o una necesidad o va a resolver o buscamos resolver una problemática. De ahí arrancamos con el tema de que, bueno, un día nos despertamos o empezamos a pensar como está Cataleya, que está creando ya en su cabeza una lluvia de ideas de cómo empezar a aterrizar sus ideas de su emprendimiento y unir sus dos formaciones. Entonces, la idea es que Cataleya empiece a pensar, por ejemplo, bueno, ¿qué quiero suplir? ¿Qué necesidad tiene hoy el cliente actual en cuanto a lo que tiene que ver con alimentación? Entonces ella empieza a tener toda una lluvia de ideas, a empezar a bombardear su cabecita con lluvia de ideas y a pensar si eso que ella está pensando responde a esa necesidad. Es decir, yo como emprendedor tengo que tener siempre y asumir siempre una actitud proactiva, tener una visión amplia, una visión estratégica y no olvidar que pues esto sí que ustedes lo tienen, que es el tema de la creatividad y no olvidar que sí, yo tengo creatividad, empatía, tengo visión estratégica, pues esto me va a permitir a mí entrar a transformar muchas ideas en oportunidades que sean sostenibles a largo plazo, que bien últimas viene siendo mi visión, cómo me veo yo a largo plazo con mi empresa, porque ya recuerden que mis emprendimientos, a partir de que ya cumplen unas normativas de número de empleados, de capacidad, de infraestructura, deja de ser emprendimiento y pasa a ser empresa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serían esos conceptos fundamentales que yo necesito para el tema del emprendimiento? Entonces, los emprendimientos siempre van en dos líneas. Es un tema que busca una orientación que siempre voy o a estar en la línea de los bienes o en la línea de los servicios. Entonces, ustedes para este primer resultado, la actividad entregable que tienen es realizar una DOFA de ustedes, no de la empresa, sino de ustedes. Entonces, para que ustedes puedan hacer esa DOFA, lo primero que tienen que hacer es identificar para qué creo que soy bueno. ¿Soy bueno para desarrollarme en el campo de los bienes o en el campo de los servicios? ¿A qué le respondo más? ¿A qué le apunto? ¿Dónde me veo con más fortalezas? ¿Dónde me veo con más oportunidades para crecer? Entonces, son mercados de bienes o de servicios que van a responder a necesidades o problemáticas concretas. Ustedes ahí tienen de dónde consultar y ampliar pues la información. Entonces, no olviden, bienes son productos tangibles que siempre van a satisfacer necesidades. Son los que me permiten a mí satisfacer ya sean necesidades de bienestar o de alimentación o de seguridad o de qué, o de una actividad económica como tal. Los servicios son ya temas que van a entrar a resolver actividades intangibles. Entonces aquí encontramos
los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de seguridad, los servicios de, a ver, ¿qué otros servicios? Servicios de hotelería y turismo, de diversión. Serían esas dos ramas que ustedes tienen que entrar a pensar hacia dónde le vamos a apostar, hacia un tema de bienes o hacia un tema de servicios. Pero cuando yo pienso a qué rama me voy a direccionar, primero tengo que entrar a hacer una introspección de quién soy yo, cuáles son esas habilidades y cuáles son esas fortalezas que yo tengo. ¿Listo? Nosotros tenemos una clasificación de bienes, que esto también aquí es importante para que ustedes lo manejen cuando vayan a tener su idea de negocio. Entonces los bienes, todos los bienes tienen una clasificación, hablamos de bienes, recuerden que los bienes son lo que nosotros entramos a satisfacer una necesidad y pueden ser bienes que pueden ser desde la función económica o un bien desde un grado de transformación. Aquí les hago una apreciación y es que tenemos bienes para quienes están en sala y que pronto también tengan su emprendimiento. Tenemos bienes de primera mano, como también los podríamos llamar bienes primarios, y unos bienes que ya son transformados o bienes secundarios. Entonces, si vamos a hablar de bienes primarios, podemos ubicar aquí lo que tiene que ver con la leche, por ejemplo, un bien secundario, un bien transformado, ya ubicamos ahí lo que tiene que ver con el queso, el kumis, la mantequilla. Son esos otros subproductos que yo puedo sacar de mi producto original. Entonces, ese tipo de cosas, por lo menos si alguien que está acá ya tiene su emprendimiento en yogur, por ejemplo, entonces tiene que ir pensando, bueno, tengo esa oferta que me pueda proveer a mí la cantidad de leche necesaria que requiero para mi emprendimiento, que son yogures. Tengo la demanda que requiero para poder colocar mi yogur en venta. Esos son factores que ustedes desde ahora tienen que ir contemplando para aquellos que están interesados en montar un emprendimiento. Entonces, si hablamos de bienes y según su función económica, estamos con bienes de consumo, que son destinados al uso directo del consumidor final. Ya hablamos bienes de consumo que satisfagan diferentes necesidades, como son la vivienda, bueno, y esos bienes de consumo a su vez se clasifican en dos, unos que son los bienes duraderos y otros los bienes no duraderos. Los duraderos, ahí ustedes tienen como ejemplo, pues que es lo que tiene que ver con la vivienda, con el tema de vehículos, electrodomésticos, maquinaria de oficina, tecnología, esos son bienes duraderos. Entonces, por ahí tengo que empezar yo a decantar, a clasificar o a hacer una categorización de a dónde voy a ir apuntando con mi emprendimiento. Que no, que va a ser un bien no duradero. Entonces, bueno, si es un bien no duradero, ahí ubicamos todo lo que tiene que ver con alimentos, con artículos de higiene, con el combustible. Ojo a esto, si mi emprendimiento va a ser un tema de una estación de gasolina, por ejemplo, o un punto que provea algo a los medios de transporte y que requiera de combustible, entonces esos son bienes no duraderos. Encontramos unos bienes de capital, que esos bienes de capital, no sé si ustedes ya abordaron alguna competencia que tenga que ver con lo que es capital, patrimonio, con costos o con presupuesto, o sí, costos o presupuesto, que entonces ahí los bienes de capital encontramos que son todo lo que tiene que ver con la maquinaria, herramientas, tecnologías especializadas. También en bienes de capital encontramos, pueden ser las mismas patentes, si yo tengo una patente, porque por ahí también lo podemos empezar a ver. Si usted como emprendedor tiene una patente y la quiere empezar a trabajar con ella,
Entonces, ese sería su bien de capital. Hay otros tipos de bienes que son según su grado de transformación, como les explicaba ahora, y entonces encontramos los bienes intermedios. Esos bienes intermedios, por ejemplo, podemos hablar de la harina de trigo. Ese es un bien intermedio porque yo lo uso, ¿para qué? Para preparar mis panes, mis galletas, mis pasteles. Entonces, si mi emprendimiento va a ser preparar, hacer cupcakes o hacer galletas de chocolate, bueno, algún tema de la repostería o pastelería, tengo que medir primero e identificar cuál va a ser ese bien primario que yo necesito para transformarlo y se vuelve un bien intermedio. Podemos ubicar ahí la madera, que la transformamos en últimas en todo lo que son muebles, si van a ser muebles de oficina o si por el contrario van a ser muebles del hogar, para el hogar. Ya si nos vamos por el lado de la tecnología, entonces ahí podemos ubicar las memorias, los microchips. Entonces, microchips para computadores o microchips para celulares. ¿Cuál va a ser el uso que le voy a dar? Otro ejemplo sería el cuero. La materia original es el cuero, pero lo voy a transformar ¿en qué? En bolsos, en billeteras, en cinturones. ¿En qué lo voy a transformar? En calzado. ¿Cuál va a ser esa transformación que le voy a dar a ese cuero y que pues va a ser mi producto final? Podemos hablar del caucho, que con el caucho pues podemos también trabajar neumáticos y otra gran variedad de productos. Entonces el ejercicio es uno encontrar y mirar cuál va a ser ese bien inicial que yo voy a entrar a hacerle una pequeña transformación o una gran transformación para vender mi producto final. Eso en cuanto a la caracterización de cómo se pueden clasificar los bienes. También encontramos unas dinámicas y unos roles de la empresa que se clasifican según las fases de la actividad económica. Entonces, en la primera fase de la actividad económica tenemos producción. Encontramos que una primera fase es la producción, la distribución y el consumo. Ojo con esto. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Mi producto va a ser producir o por el contrario, mi objeto y mi emprendimiento va a ser la distribución solamente? O de diferente a eso, voy a tener un emprendimiento que solo requiera es el consumo. Es decir, por ejemplo, las personas que trabajan todo el tema de las comidas rápidas. Entonces, solo es un tema de consumo. Y que no estén manejando, obviamente, domicilios. Entonces, solo se dedican a la venta en sitio, pero no trabajan todavía distribución. Entonces, nosotros aquí encontramos elementos y conceptos que nos afectan a nosotros en el entorno económico y que no tenemos que tener en cuenta, como es la producción. Entonces, ¿qué necesidades se desean satisfacer? Si lo que yo voy a hacer es un tema de producir un producto, valga la redundancia, ¿qué voy a ofrecer yo? ¿Qué necesidades es la que quiero satisfacer? ¿Qué recursos necesito emplear e implementar para poder desarrollar esa idea? ¿Y cuál va a ser esos recursos que voy a trabajar que me van a permitir a mí llegar a ser líder en el mercado? El otro tema es el de la distribución y es una vez producidos los bienes y servicios, recuerden que de nada vale si yo los tengo en mi casita. Sí o sí tengo que pensar en estos canales de distribución. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de un canal terrestre o un canal aéreo? ¿O voy a utilizar ya, si vamos a pensar esto para allá, para grandes empresas, terminales aeropuertarias? ¿Cuál va a ser mi canal de distribución? O cuando empezamos a arrancar nosotros como emprendedores, siempre hacemos como el tema del voz a voz, cuál va a ser mi distribución. Entonces, en las redes sociales, que es el primer instancia que nosotros tendríamos nosotros,
La segunda instancia sería, bueno, lo va a manejar a través de las tiendas de barrio o a través de los supermercados. ¿Cuál va a ser ese primer canal de distribución que mi emprendimiento va a implementar para empezarse a ser visible en el mercado? En cuanto al consumo, ya es la fase final como tal, cuando en la que los consumidores adquieren ya ese bien o ese servicio y ya es todo lo que viene asociado con las consideraciones o los criterios que tiene el consumidor final para la compra. Entonces, recuerden que el momento de compra, la percepción y el momento de compra de un cliente se origina por unas preferencias, ya sea de calidad, por una necesidad, por un tema de capacidad económica, que ahí es a donde entra a jugar el tema del precio. Entonces, el consumo ya son criterios que yo tengo que entrar a trabajar en línea a eso, a preferencias, necesidades y capacidad económica que tiene mi cliente. Un segundo paso, ya una vez que nosotros hemos identificado en cuál de esas tres fases va a estar mi emprendimiento, entonces pasamos a cuál va a ser el factor productivo. Entonces, para llevar a cabo esa producción, las empresas requieren unos factores que estos pueden ser recursos naturales, trabajo, capital o un tema que es el que se está hoy es el boom, que es todo el tema de la capacidad tecnológica que yo necesito empezar a desarrollar en mi empresa y si es un emprendimiento que apenas va a salir a marcha, entonces, ¿cuáles van a ser esos primeros desarrollos tecnológicos con los que yo puedo contar? Entonces, podemos hablar de, no, es que me voy a hacer, ya me pueden comprar a través de código QR, también me pueden consultar por medio de las diferentes redes sociales. Tengo también registros de compra por Nequi, tengo mi página web. Entonces, esas son como esos primeros niveles que yo puedo empezar a implementar en desarrollo tecnológico, en capacidad tecnológica con mi emprendimiento. Entonces, recuerden, recursos naturales, que son los que yo me voy a utilizar, si va a ser un tema de madera, o recursos naturales que si va a ser algo que necesito de los minerales, del agua, el suelo, bueno, otro recurso de trabajo, cuál va a ser como ese tipo, esa capacidad de talento humano que yo puedo contratar y vincular a mi fuerza de trabajo de acuerdo a mi capacidad financiera y también de acuerdo a la capacidad de producción que yo necesito sacar al mercado para cumplir con una demanda. El capital es, bueno, voy a hacerlo a través de qué? De un capital semilla, voy a trabajarlo a través de un fondo emprender o lo voy a trabajar por un crédito de inversión para desarrollos productivos que hoy en día algunos bancos tienen, como el Banco Agrario. Es empezar a ver cuáles van a ser esas fases productivas que yo tengo que trabajar y tengo que implementar para llevar el desarrollo de mi emprendimiento. El tercer paso, tengo que contemplar, recuerden ustedes que en microeconomía, en macroeconomía, ¿qué más les digo yo? Temas económicos, siempre hay tres factores que nosotros tenemos que contemplar, como es el factor de las familias, los agentes de familia, las empresas y el Estado. Son tres agentes económicos que me dan a mí la razón de ser de ese emprendimiento. ¿Por qué las familias? ¿Quién me puede aportar algo? Tatiana González, ¿por qué cree que en el momento que yo saque mi emprendimiento, aterrice mis ideas, mi plan de negocio, tengo que entrar a analizar esos agentes económicos? ¿Por qué cree que la familia es importante? Tatiana, ¿estás en sala? Sandra Casallas, ¿qué puede aportar? Sandra, ¿quién quiere aportar? ¿Nadie?
¿Están en sala o están Instructora, ausentes? sí. Bueno, yo puedo aportar. Yo creo que la familia es importante porque son como las primeras personas que están pendientes de tu emprendimiento, como las que eh, están haciendo el apoyo, serían como los primeros compradores, pues yo me imagino, ¿no? Porque en casos cuando alguien de la familia ha emprendido, uno está pendiente de ir a comprar ese producto, de dar el voz a voz, o Ajá, como de colaborar. Me parece listo. que Bueno, es eso. lo que tú dices es valedero, pero entonces recuerden que todo emprendimiento que sale al mercado tiene que concebir que sí o sí va a una familia. Llamemos si es a uno de estos agentes, llamémoslo si es un tema de bienes consumibles, de productos alimenticios, o si es un carro, o si es una moto, o si es una bicicleta. En últimas, a donde llega ese bien o ese servicio es a una familia. Entonces, ¿por qué tengo que contemplar la familia? Porque yo tengo que saber a qué tipo de familias le voy a llegar, a qué estratos, cuál es ese capital que ellos tienen, cuál es la capacidad financiera y económica que ellos tienen, cómo ellos me van a puedo proveerles yo a ellos toda esa necesidad del servicio que tienen. Entonces, por eso las familias son la prioridad en todo este proceso cuando hablamos de macroeconomía, microeconomía, planes de emprendimiento, procesos de emprendimiento, planes de negocio, cuando hablamos también de estructuras de mercadeo. Siempre nos van a hablar a nosotros, no sé si ya se los habían dicho en otra formación, vamos a tener esos tres agentes. De las familias son consumidoras de bienes y servicios y además ellos me proveen factores de producción. ¿Por qué? Así como a la familia en últimas es la que le llega ese producto o ese servicio, es de la familia que sale ese capital humano que yo necesito, esa fuerza de trabajo que yo necesito para producir mi bien o prestar mi servicio. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos ese gran aspecto ahí de las familias. Las empresas. ¿Por qué tenemos que contemplar las empresas? Porque de ellas es que se toman las decisiones sobre qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Ellos son los que me dan a mí el tipo de información de la experiencia que ya tienen mis aliados, o sea, mis iguales, no mis aliados, sino mis iguales. Entonces, en el caso de Cataleya, que me habla de su sueño de tener un emprendimiento en chef, como chef de cocina, un gran restaurante, entonces ella tiene que empezar a buscar cuáles son esos iguales que ella tiene. Si es un restaurante en comida asiática, en comida italiana, en comida francesa. Entonces, o en comida criolla, no tenemos por qué olvidar también lo nuestro, comida criolla, muy auténtica, muy colombiana. Empezar a mirar cuáles son esas empresas iguales a mí que ofrecen servicios similares. ¿Listo? Entonces, por eso los tenemos que contemplar. El Estado, el sector público, sí o sí, no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver del Estado, porque del Estado es donde sale todo el tema regulatorio, todo el tema normativo, todo el tema de control de estándares de calidad y no solamente pues temas de impuestos, arancelarios y eso, sino también temas de subsidios, bonos, oportunidades de crédito, de apalancamiento que le ofrecen a los emprendedores, a los empresarios. Entonces, por eso, esos tres agentes se tienen que tener en cuenta sí o sí. Un cuarto paso tiene que ver con lo que es el flujo circular de la economía, lo que ya les estaba diciendo. Todo es un círculo vicioso, es un efecto dominó, el uno cae en el otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Entonces aquí lo analizamos desde el contrario. Primero las empresas que hacen,
contratan factores productivos. ¿Quiénes son los factores productivos? Las familias, y les pagan pues unos salarios, unas rentas por ese servicio que prestan con su labor, con su trabajo. Las familias, por su parte, ¿qué hacen? Utilizan ese pago, ese sueldo, ese salario, esos honorarios que se ganan de ese trabajo. ¿Para qué? Para en últimas comprar ese bien o ese servicio. Y las empresas vuelven y reciben esos ingresos de esas familias que pagaron por adquirir o comprar ese producto que yo le estaba ofreciendo. Ejemplo, la empresa Colgate Palmolive. Ellos contratan familias. Esas familias, de una u otra manera, también terminan comprando esos mismos productos para los cuales ellos han trabajado. Cremas dentales, jabones, champú y bueno, toda la línea que tiene Colgate y Palmolive. Entonces, a eso se refiere el flujo circular de la economía. Todo es un círculo vicioso. Yo, más que llamarlo círculo de la economía, a mí me gusta llamarlo es un sistema económico. El uno depende del otro. Eso es un sistema, ¿ok? El quinto paso nos habla sobre la empresa ya como el eje del emprendimiento como tal. Entonces, en la empresa es donde yo en últimas, mi empresa en últimas es donde yo voy a llevar a transformar esos recursos, ya sea en bienes o ya sea en servicios. Y representa esa fuerza motora de mi idea de negocio. Se define como una unidad de producción que en últimas, que busca la empresa, generar un valor económico social, incrementar una rentabilidad y empezar a hacer una participación en el mercado, crear riqueza compartida entre los integrantes y actuar con responsabilidad social y sostenibilidad. El último paso son los elementos claves ya para la creación de la empresa que tendrán que ser tenidos en cuenta por ustedes en el momento en que vayan a construir el plan de negocio, o sea, dentro de 8 días, dentro de 15 días que ya tenemos que tener construido el plan de negocio, y es contemplar el talento humano, los recursos materiales, la organización como tal y el entorno. Y recuérdense que el entorno no es solamente mi competencia, el entorno es todo lo que juega o a mi favor o en contra, lo que tiene que ver con la parte económica, los índices económicos, la parte política, cómo desde el gobierno sacan nuevas políticas que me pueden entrar a favorecer o que no me pueden favorecer. Desde la parte legal, sociocultural y tecnológica. Ya reviso, sí, yo empecé a grabar, pero ya reviso, grabación y transcripción, sí, está siendo grabada. Sí, sí se está grabando, pero pues sería interesante también escucharlos a ustedes ahorita en la participación. Ya de manera muy amplia, muy generalizada, entonces vamos a tener presente, como les decía, el tema para mí es un sistema más que un círculo empresarial o económico, lo veo como un ecosistema donde entran a jugar toda la parte política, la parte de la cultura. Recuerden que, por ejemplo, esta empresa de café Starbucks, cuando se ubicó en la India, ellos allí no se ubicaron vendiendo café, ellos allá están ubicados vendiendo té, porque en la India no es un país que consuma café, ellos consumen más que todo té. Entonces, tuvieron que darle un, un vuelco a sus productos, a su producto que es el café, para poderse ubicar allá y para poderse posicionar. Entonces ahora están ofreciendo allá lo que es como tal el té. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de la cultura. No es lo mismo que me vengan a vender o que yo coloque un restaurante donde ofrezca cuy guisado en Medellín. Pues en Medellín
obviamente voy a fracasar con mi negocio o solamente mis clientes van a ser pues la población de Pasto que sí tiene por costumbre comer cuy guisado, porque pues ese es un plato líder de allá de la región de Pasto. Entonces, todas esas cosas se tienen que entrar a tener presente y a estudiar en el momento en que yo vaya a sacar mi emprendimiento. También, si voy a vender vestidos de baño en Tunja, no es lo mismo que vender vestidos de baño en Barranquilla, en Girardot, por el tema del clima, de la empatía también de las personas por actividades al aire libre. Todo eso ustedes lo tienen que vincular en el momento de empezar con sus ideas de emprendimiento. Estudiar también todo lo que tiene que ver con los mercados. Cuando hablo de los mercados es cuáles van a ser mis clientes, cómo voy a empezar y una vez que yo emprendo, inicio con ese emprendimiento, cómo voy a empezar a escalar, no quedarme solamente con mi emprendimiento de barrio, sino cómo lo voy a hacer yo ya. Voy a abrir otras sucursales en mi municipio, cómo lo voy a hacer yo ya a nivel departamental, voy a llegar a otros departamentos, ya me vuelvo nacional y cómo puedo empezar a traspasar fronteras con esa idea que en un principio fue muy pequeña, pero que se fue creciendo y creciendo de acuerdo a las necesidades que yo fui cubriendo y cubriendo. Entonces, ese es por ese lado. eh, por acá yo les tengo. Me parece muy chévere que ustedes tengan unas leyes que van a ser también, pueden ser estudiadas por ustedes, que es la ley 1014 del 2006 de emprendimiento y la ley 2069 del 2020. Ustedes, por favor, como una tareita para el próximo encuentro, vamos a socializar los artículos más importantes de la ley, de cada una de estas leyes, para que ustedes también lo tengan en el radar y no sea un tema solo teórico de parte pues, del instructor, sino que ustedes también tengan cómo integrarlo cuando vayan a preparar su plan de negocio. Entonces, ¿cuáles son esas motivaciones para emprender? Cada emprendimiento surge de manera diferente según la motivación de cada uno de ustedes. El emprendimiento sí o sí nace por una necesidad, ya sea porque nosotros estemos en ese momento, recordemos cuál fue el año en que más emprendimientos se dieron en Colombia. ¿Quién me puede decir? ¿En qué año salieron más emprendimientos en Colombia o en qué año fue que se desbordó todo el tema de emprendimientos en el país y no solamente en el país, a nivel mundial? ¿Quién puede aportar? Mayra. Dana Sánchez dice en el 2020 con la pandemia. Sí, señores. En el año 2020 fue un año que yo diría que marcó todo en la vida de nosotros, los seres humanos, tanto en la parte de salud como en la parte de salud por el tema de salud mental. De ahí para acá se marcaron muchos hitos en desarrollo de enfermedades mentales. También se marcaron muchos hitos en temas empresariales y en esto específicamente la gente al verse encerrada en sus casas, en sus hogares, empezaron a volar su imaginación y empezaron a crear una serie de servicios que entonces ahí fue donde muchísimo más se creó el boom de los domicilios como tal, de los pedidos a través de las plataformas, las diferentes plataformas, empezaron a crearse más ideas de cómo vender, o por lo menos aquí en la Vereda Caldas, de donde soy yo, se crearon ideas de vender entonces
de una u otra manera, que empanadas, que arepas, cómo llegaban a las casas. Ya las serenatas también llegaban de otra manera al servicio de los serenateros, uno los veía. Entonces, a partir de hace año 2020, se crearon muchísimos emprendimientos y en ese año también se entró a formalizar el tema del emprendimiento específicamente para nuestro país. Entonces, todo sale de una necesidad. El individuo tiene necesidades importantes de supervivencia, ya sea ingresos reducidos o insuficientes. También pensemos que los emprendimientos siempre salen de cuando nosotros los seres humanos estamos pasando por unas, llamémoslo así, por vacas flacas, como se suele llamar, por momentos de desempleo o por momentos de crisis también en la familia como tal, esposo, esposa sin empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde ahí salen esos emprendimientos, tiene una nula, una baja creación de empleo, no se está generando un impacto en el desarrollo del país como de vinculación y de generación de empleos. Los emprendimientos se dan también por una oportunidad. También se está empezando a identificar que, por ejemplo, muchas personas que ya se ven próximas a ser pensionadas, años antes de recibir esa pensión, empiezan a pensar como, bueno, ya me va a pensionar, ¿qué puedo ponerme a producir? Como cuál sería ese ejercicio que yo puedo empezar a hacer para no estar en mi casa o para hacerlo desde mi casa y generar otros ingresos. Entonces también se ven como por oportunidades, eh, porque nosotros como seres humanos empezamos a ver atractivo algo en el mercado, empezamos a pensar, bueno, si yo ya no vendo el aguacate solamente como aguacate, sino que pienso en preparar jugos de aguacate, helados de aguacate, que ya también los están vendiendo. Entonces son oportunidades o lo que está muy de moda hoy, que ya estamos en la línea de los productos orgánicos. Entonces, si creo una huerta en mi casa donde va a ser una huerta orgánica y eso me va a poder generar a mí unos ingresos y va a ser un emprendimiento de productos orgánicos. De diferentes maneras los emprendimientos se pueden dar. Entonces, ¿qué me motiva a mí? ¿Una necesidad? ¿Me está motivando una oportunidad? ¿O me motiva porque tengo una base tecnológica, como dice Cataleya? Ella está motivada porque ella dice, bueno, tengo una base, una formación, un conocimiento, y eso me permite pues también tener unas bases fuertes, también una parte social. De pronto pertenezco a una comunidad donde empiezo a ver que requieren algo con urgencia y esa es mi oportunidad, llegar a brindar una solución en la parte social. Por ejemplo, hoy día se ven muchas personas que han venido abriendo sus emprendimientos. En mi caso particular, tengo una amiguita que su emprendimiento empezó fue ayudarle a las personas adultas mayores a conseguir las citas en las EPS, que es un caso difícil aquí en el país, a conseguirle los medicamentos. Y hoy en día ella ya tiene su oficina bien organizada, cumple con toda la norma. Ella no solamente saca eh, mm, las citas médicas y citas de laboratorio, sino que ella también está brindando el servicio de transporte, de llevar los pacientes a Manizales o a las otras ciudades donde redireccionan al paciente. Entonces, eso también puede ser una parte social que si bien pues yo tengo que generarme y beneficiarme de unos ingresos económicos, pero estoy ayudando a un tema social que se viene generando una problemática con los adultos mayores. Puede ser también un emprendimiento cultural, entonces puede ser un tema de expresiones artísticas, eh, por lo menos lo que se ve mucho en Barranquilla, que hay muchos emprendimientos en la línea de que durante todo el año preparan a los barranquilleros para el carnaval de febrero. Entonces, todo el año hay muchísima gente que trabaja diseñando el vestuario, otros que trabajan preparando a las comparsas, otros que hacen las comparsas como tal,
¿cómo se llama? Sí, las comparsas. Entonces, ¿por dónde me estoy motivando yo? Aquí esto lo tienen ustedes ahí en el aula virtual para que ustedes lo consulten y les sirvan a ustedes también como base en el momento que quieran empezar a construir su emprendimiento. Pregunta, porque es que me siento hablando sola, totalmente sola. William Suárez, una vez expuesto, ¿qué tipo de emprendimiento o por dónde te ubicarías tú? William, puedes activar el micrófono para escucharte. Ok. ¿Pero a todos les funciona el micrófono o no? Por lo menos, ¿qué dice Ana Mirlan? Estábamos viendo que hay diferentes motivaciones en el momento en que yo voy a iniciar un emprendimiento, que hay motivaciones a nivel social, hay de oportunidad, de economía. Entonces, mi pregunta era para ti, que tú por dónde pues, te irías en el momento de pensar en un emprendimiento, porque necesitas generar ingresos, porque necesitas supervivir, o porque en el mercado algo te está dando la oportunidad, o porque tienes unas bases tecnológicas que te permite arrancar de pronto con un emprendimiento tecnológico, o quieres dar solución a una problemática social, o aportar a un tema cultural, o a un tema de conservación del medio ambiente. Entonces, mi pregunta era, si tú hoy puedes empezar a desarrollar una idea de emprendimiento, ¿por cuál de esas te irías? ¿O cuál sería la motivación tuya? Pero si tú no tienes micrófono, entonces, ¿qué dice Paula Andrea? Profe, por necesidad para tener una mejor, bueno, no alcancé a leer todo. Paula Andrea, ¿por dónde optaría? ¿Cuál sería su orientación? Paula, bueno, entonces vamos a continuar porque para explicarles a ustedes lo que tienen que hacer, ustedes tienen que trabajar algo que se llama el perfil del emprendedor. Eso lo van a representar en la matriz DOFA. Esa gran matriz que uno trabaja para las empresas, ustedes la van a trabajar y la van a aplicar a ustedes, al perfil de ustedes. Por eso se llama perfil del emprendedor, porque ahí vamos a ubicar cuál es mi perfil y cuáles son esas habilidades claves que yo tengo. ¿Listo? ¿Qué incide en mí en el momento en que yo voy a hacer ese análisis? Entonces, la edad, recuérdese que según la edad que yo tenga como emprendedor, asimismo me voy a ir también por los emprendimientos. También otro factor que incide es la experiencia laboral. Eh, de pronto yo vengo con una experiencia que he sido auxiliar de cocina y pues creo que he aprendido muchísimo de todo este tema de preparar alimentos, entonces por ese lado voy a encarrilar mi emprendimiento o porque ya ha adquirido un conocimiento técnico, como es el caso de los que están estudiando aquí desarrollo publicitario, entonces tienen un conocimiento técnico ya en toda esta amplia gama de lo que tiene que ver el tema publicitario, entonces pueden desarrollar sus emprendimientos por ahí o tienen un sector económico en el que se mueven y pueden desarrollar un emprendimiento, por ejemplo, que se muevan en el sector agropecuario. Entonces, no, yo tengo mis vacas, yo tengo la leche, yo puedo ofrecer quesos, cuajadas, mantequillas, yogures. Entonces, ¿por dónde es? O sea, ¿qué factor
está incidiendo en que yo voy construyendo ese perfil de emprendedor. O yo tengo una profesión ya. Entonces, ¿cuáles factores de esos son los que inciden en mí? O por la edad, como les decía yo. Por ejemplo, ya una persona que está entre los 58, 60, 70 años, pues no se va a crear emprendimientos como bares, por ejemplo, un bar o una discoteca, pues porque ya muy seguramente a esa edad no se percibe uno en ese tipo de negocios. Esos tipos de negocios, bares, discotecas, es más para personas jóvenes, personas que les gusta estar en la actualidad con la música. Entonces, por eso se dice que la edad también influye. Según ese perfil que yo he desarrollado en mi vida, esa formación que yo he tenido en mi vida, asimismo me lleva a mí para desarrollar mis ideas de emprendimiento. Ahora, otro tema es cuando yo voy a emprender, chicos, tienen que pensar si eso que van a hacer les apasiona, si eso sí es un tema que les guste a ustedes, porque no hay nada más horrible y es uno tener que hacer algo que a uno no le gusta. Entonces, sí me apasiona, sí tengo como esa fuerza motriz, porque, por ejemplo, no veo yo a una persona que no le guste de pronto el tema de estar engrasada o de amasar masas. Entonces, que no, que me gusta tener mis uñitas limpias, mis manos muy limpias, no quiero untarme de nada, entonces no la veo en temas de cocina, por ejemplo. Entonces, ¿qué me apasiona? Por lo menos las esteticistas. Mi experiencia personal es que casi con todas las esteticistas que yo hablo, todas me dicen, no, a mí sí me gusta esto me gusta, esto me fascina. Yo digo, bueno, qué bien, qué chévere. Lo hace, le gusta, le apasiona. Entonces, ¿qué le apasiona a usted? ¿Y por qué entonces lo haría? Porque si no le apasiona, más bien échele un candadito y no le insista porque muy seguramente no le va a dar resultado. La empatía. No hay nada más horrible que uno llegue a un lugar y se encuentre con una persona de mal genio o una persona que no atienda, que no escuche o que no sepa de pronto entender las emociones de los clientes, que de pronto pueda llegar un cliente o muy feliz porque cerró un negocio y le fue muy bien y llegó de pronto riéndose y con una actitud muy positiva y entonces a la señora le desagradó que se ríe duro o como se está expresando con una emoción de alegría o llegó una persona triste, de pronto le falta un ser querido, lo despidieron de la empresa, en fin, tiene alguna calamidad en la casa y de pronto está llorando en ese restaurante, en esa cafetería, pongámoslo como ejemplo y la persona le dice o lo mira mal, entonces no, tenemos que tener empatía, tenemos que construir relaciones efectivas, que sean relaciones de afecto, de cordialidad. Si yo no tengo empatía, es mejor que yo no piense en abrir emprendimientos porque sí o sí todos los emprendimientos vinculan a otras personas, al mercado, a las familias, como ya lo vimos. En cuanto al tema del liderazgo, entonces tengo que ser un emprendedor, siempre pensar de forma positiva, siempre pensar que voy a tener éxito en lo que estoy haciendo, porque si desde que abro mi emprendimiento voy a empezar, pero si tal cosa, pero si tal otra, pero quién sabe si esto, el pero sí, entonces no va a funcionar, chicos. Lo más importante es que seamos con una mente positiva, que me reconozca mis fortalezas y ojo con esto, no es solamente reconocer mis fortalezas, sino también reconocer las del equipo de trabajo que está ayudándome a mí a sacar adelante esta idea. Gestión del cambio. Con el tema de gestión del cambio, sí o sí nosotros tenemos que estar siempre en línea
actualizarnos frente a todo lo que va pasando en el mercado. Yo no puedo quedarme estático toda la vida, ¿no? Mi misión con mi emprendimiento tiene que ser dinámico, tengo que estarlo actualizando, tiene que ser cambiante. No puedo quedarme toda la vida ofreciendo las mismas, por ejemplo, los cafés, hoy vemos que los cafés ya no ofrecen como ahora años, que era el tinto, el pintado y el café con leche. Usted ahora ya va a un café y le ofrecen capuchino, le ofrecen un café helado, café con aromas, le ofrecen hasta un café con frutos rojos y los han venido dando un valor agregado porque ese es el cambio hacia dónde va. Las tortas, anteriormente pues veíamos las tortas normalitas, las tortas que no eran tan llenas de mensaje. Hoy en día entonces ya vemos tortas con todos los muñequitos estos para los niños, los muñecos de moda, o vemos tortas ya hasta en forma de cilindro, y se le ha ido dando un valor agregado a cada uno de esos productos. Ya hasta para darle, cuando somos invitados, por ejemplo, a los baby shower, entonces ya estos espacios de ceremonias, salones sociales, estos salones sociales, ya entonces venden también el coso que explota con el color azul, con el color rosado, para anunciar si es niño, si es niña. Todos esos son valores agregados que van saliendo. Dime, Cataleya. Instructora, es que mira que ahí en ese punto que cuentas, digamos que yo en el inicio de la carrera yo choqué mucho, porque cuando yo inicié la carrera, a mí me gusta solamente la cocina asiática, o sea, yo soy apasionada porque yo veo animes y veo la comida que hacen en los animes, entonces yo Qué fui rica. muy apasionada por la comida por ese lado, pero digamos que cuando yo, cuando me aterrizan a la realidad, pues es cocina internacional y obviamente está ahí, pero lo que vimos fue muy, como que, o sea, yo era tan apasionada que lo que yo dije, o sea, quiero solamente enfocarme en eso y a mí me aterrizaron, me dijeron, no señora, vamos a ver cocina peruana y la cocina peruana es prácticamente puros mariscos casi crudos y a mí no me gusta eso, entonces es como que, bueno, aquí ya tienes que cambiar la mentalidad porque no es solamente su pasión, o sea, la cocina tiene demasiadas cosas, entonces como que uno se obliga a darse a eso y como que, bueno, sí, son más cosas, pero digamos que a mí me cuesta porque todavía tengo mucha pasión por ese Y, tipo de comida coreana, y no lo dejes. oriental, O todo. sea, ¿qué creo yo? Listo, el mercado no está hoy o sea, el mercado en Colombia no está muy en la línea de la comida asiática, pero el hecho de que no esté no significa que tú no lo puedas empezar. Por ejemplo, hoy leía yo el tema de este señor de los chocolates Hershey's, estos americanos, y veía cómo él cuando empezó a hacer sus chocolates, nadie le compraba los chocolaticos a él, los chocolates de leche. Y él iba y los ofrecía y nadie le compraba. Y desafortunadamente en la granja donde él tenía sus chocolates, hubo una ocasión, un terremoto, y se le llevó todos esos chocolates que la granja que él tenía en Pensilvania, en Estados Unidos. Y se los criticaban, le decían que no, que esos chocolates de leche no iban a dar. Bueno, en fin, el señor insistió, insistió. ¿Y cuál es la marca líder hoy en chocolates a nivel mundial? Pues esos. Entonces, el tema no es que alguien me dice a mí que no puede funcionar. Pues sí, muy respetuosamente, a uno le pueden decir, mira, inténtalo por acá, cocina peruana. ¿Por qué? Porque es lo que está como en el boom hoy,
la gente, y más cuando yo vivía en Bogotá, todo el mundo decía, ay, vamos al peruano, vamos al peruano. Y yo decía, bueno, en un tiempo era el italiano. Por allá en el año 1990, la gente era feliz. Vamos al italiano, vamos al italiano, vamos al italiano. Del italiano pasaron al francés y del francés ahora están que no quieren no quieren soltar el peruano. Pero si tú llegas al mercado, no tiene que ser con varios menús. Puede ser un menú, un solo menú que sea el más atractivo de lo que es la comida asiática, que a mí personalmente, a mí me gusta también. Entonces, no tiene que ser el más costoso, puede ser un menú que sea porque eso también tenemos que mirar nosotros y analizarlo, los costos de nuestro menú. Entonces, empezamos con uno o dos y empezamos a abrir un mercado, que el mercado lo hay. Lo que pasa es que ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros, empezar a abrir el mercado. Yo no Pero te diría, instructora, mira que es tan así mi pasión que hasta yo sé cocinar más cosas de por allá de Corea que las propias comidas de aquí, porque yo, imagínese, digamos, mantengo haciendo onigiris, mantengo haciendo bibimbap, mantengo haciendo kimchi. Entonces, digamos que ya de tantas comidas que he preparado de allá, como que lo de aquí pasó a un segundo plano. Entonces, siempre me dicen, oye, no, pues que a usted le queda mejor la comida de por allá, que usted no es de allá, que ¿y la por qué propia no lo nacional. ofreces? Empieza. Mira, aquí William está diciendo, eso es súper, Cata, ofrécelo aquí mismo en tus amigos. De pronto que alguien quiera hacer un compartir para unos cumpleaños. Así funciona mucho el tema en los países. Por ejemplo, en Nueva York funciona mucho ese tema. Yo voy a hacer un compartir, pero hoy no quiero comida americana, hoy quiero mejor irme por una comida china o una comida oriental o una. Entonces llamo a me invito y alguien me ofrece a mí comida oriental. Hay una carta del menú. Yo de ti, Cata, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Cali. Ay, mijita, pues mire, a ver, yo de ti empezaría a hacer un brochure bien chévere y ofrezco unos dos platos bien buenos, que es que si no das el salto no sabes si te va bien o no te va. Uno Digamos que tiene que, sí lo tengo, sino que digamos que yo quisiera hacer como una cocina oculta, porque yo tengo autismo y no se me da muy bien como estar ahí como atendiendo público. Entonces, yo estoy armando una idea porque yo sí preparo para los más cercanos, digamos, mi familia a veces tiene invitados, entonces que prepara mi onigiris, hazme tantas cosas de esto, entonces, por eh, eso, del sí, voz a voz con la familia, ahí puedes empezar, Cata. Y si, pero siento que todavía me falta como claro. organizarme más en la parte del emprendimiento. Entonces, digamos que esta área suya me va a interesar mucho para yo poder, digamos, ampliar un poquito cómo abordar bien la idea. Claro, nena, y lo otro es, eh, mm, tú te puedes apoyar en otra persona, porque si el tema, por ejemplo, yo te entiendo, si se te dificulta ya el momento que te tengas que relacionar con el cliente, o sea, de pronto tú no lo veas, si eso va a ser una dificultad para ti, no lo veas, que tú tengas que tener relación directa con el cliente, tú lo puedes hacer a través de domicilios, ¿ves? O puedes hacer tú un tema de que tú cocinas, tú estás en cocina, pero otra persona está frente para lo que es atención, ¿ves? Por ese lado no cortes tu idea, jamás la vayas a cortar. Todo tiene cómo sacarlo adelante. Si quieres, coges mi número y pues, a mí me gusta como todos esos emprendimientos así chéveres que la gente va contando porque la idea es sacarlos, o sea, uno no se puede estacionar porque uno o dos personas me dijeron no. De pronto esas dos personas no están mirando el horizonte que yo sí veo, ¿ves? De ahí que por eso yo aprendí eso de un familiar y es, suena de pronto egoísta, de pronto va a sonar egoísta, pero
a veces uno no puede, no tiene por qué contarle todo al otro, porque puede haber un tema o de envidia o un tema de personas que son cortas de espíritu, y entonces como somos cortos de espíritu, queremos que los otros sean cortos de espíritu o no lo vemos así. Entonces a veces yo prefiero madurar las ideas y mejor salir, así sepa que yo me voy a estrellar, pero salgo, porque a veces no todas las personas te hacen aportes con buen corazón, ¿ves? Entonces, mientras que tú estás ahí pensando, ¿será que si lo hago? ¿Será que si lo hago? No, señora, salga. Si tiene, mejor dicho, a ti lo que te tiene que importar es que el mercado colombiano te permita hacer ese tipo de alimentos, que cuentes con todos los, los ingredientes que necesitas para hacer ese tipo de comidas. Ese es lo que más te tiene que importar. Lo segundo, que haya una demanda, pero la demanda va saliendo. Si lo que tú preparas, tú dices que te queda bueno, pues hombre, por ahí es que es. O yo, Cataleya, no te quedes ahí. Vale, instructora. Ahí sí Listo, pendiente de ese numerito para que estemos en contacto. claro que sí. Entonces, Bueno, ¿qué tenemos por aquí? El tema de emprender hoy. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Por favor, identifiquen sus habilidades. ¿Cómo es su resiliencia, su gestión emocional? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo va usted en temas de manejo de datos? ¿Cómo se encuentra hoy usted? ¿Es una persona que se adapta fácilmente a los cambios tecnológicos? ¿Maneja todo este mundo ya de la inteligencia artificial, por lo menos lo básico? ¿Es una persona que tiene adaptabilidad al proceso del aprendizaje? Pensé que me estaban abriendo mi puerta, pero no. ¿Tiene pensamiento crítico? ¿Qué formación tiene usted? Todo eso lo tiene que empezar a pensar. Observar los problemas. Súper importante. Observe problemas. ¿Cuál es su experiencia previa? Como dice Cataleya, ella tiene una experiencia ya en que ella me dice que prepara sus alimentos y a ella le quedan ricos. Ya ella tiene una base. ¿Cuáles van a ser las tendencias tecnológicas con las que yo me voy a tener que estar enfrentando de aquí para adelante? Hacer un estudio de mercado, identificar un público objetivo, validar cuál va a ser esa estructura legal y fiscal que tengo que entrar yo a cumplir por ley, cuál va a ser esa norma que tengo que cumplir, cómo está mi tema financiero, mi soporte financiero. Voy a salir con mi emprendimiento porque tengo una ayuda del gobierno, un fondo emprender, un campo, semilla de emprender. ¿Qué tengo yo? O busqué un apalancamiento en un banco o un amigo, un familiar que está bien económicamente, mi hijo, vean, mi hijo, arranque, yo lo apalanco para que usted haga su emprendimiento, porque a muchas personas les pasa así. Eh, ¿Cómo voy a tener yo el tema de mi logística? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Entonces, eso todo lo que usted tiene que analizar con qué cuenta. ¿Cuál es de todo eso? ¿Con qué cuento yo y qué me hace fuerte a mí en mi perfil? Soy tolerante al fracaso, ojo con eso, que si fracasé una vez, pues no nos vayamos a sentir mal, que a tirarnos al despecho, a cortarnos las venas porque me fue mal. No, volver a intentarlo, volver a intentarlo. Hoy precisamente también veía cómo este señor de automóviles Ford perdía y perdía y perdía y perdía su inversión y el carro que él buscaba, uno de los primeros carros que él buscaba construir no le daban, pero él no se echó a llorar, él insistió y hoy existe Ford. Así fue la historia también del señor de Honda, que cuando fue a ofrecerle los pistones a la Toyota, el señor de la Toyota le dijo, no, sus pistones no me sirven, son de muy mala calidad, no le compro sus pistones.
El señor se fue y intentó de nuevo a mejorar el pistón, pero cuando él intentó mejorar el pistón, ocurrió la Segunda Guerra y la fábrica donde él tenía todo este tema de los pistones y todo lo que estaba empezando a crear para los carros de Toyota, pues se fueron a pique y lo poquito que le quedó, él no se echó a morir, sino que volvió a andar los de Toyota y les dijo, vean, esto fue lo que me quedó en mi empresa. Toyota se lo compró y con lo que Toyota le dio, por eso poco que le quedó de la empresa, el señor se fue, cogió su dinerito y empezó a montar todo lo que fue una estrategia creativa de lo que iban a ser los nuevos carros. Y de ahí arrancó él con su marca, con Honda. Pero no todos los que son grandes empresarios hoy en día nacieron grandes, nunca. Han sido estrellados, se han levantado, vuelven y se estrellan, vuelven y se levantan. Y ese es el ejercicio de un empresario. Crecer, crecer y trabajar por mantenerse, pero no por mantenerse estático sin cambios, no, sino mantenerse en el mercado, ajustándose a los nuevos requerimientos, tanto económicos, tanto legales, tanto tecnológicos, todo tipo de requerimiento. Ahora, la DOFA, que es la que ustedes tienen que hacer, entonces aquí vemos que son todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tengo yo frente al mercado. Identificarme yo primeramente, ¿listo? Porque esa es la primera actividad que ustedes tienen que entregar. Entonces, es fundamental realizar un análisis FODA personal. Esta herramienta permite identificar cuáles son sus principales factores internos y externos que le van a afectar para desarrollar su idea de emprendimiento, brindando así una idea clara para usted. ¿Qué van a identificar? Sus fortalezas. ¿Listo, aprendices? Van a sentarse en identificar cuáles son esas fortalezas. Van a hacer un checklist, como el checklist del mercado, entonces listo. ¿Cuáles son esos atributos míos? ¿Cuáles son esos recursos que yo tengo, esos conocimientos que yo tengo y que me son valederos para sacar adelante mi idea? ¿Cuáles son esas habilidades que tengo? Todo eso ustedes los van a empezar y lo van a listar como unas fortalezas. Igualmente van a hacer con el tema de oportunidades. Entonces, tengan presente que hay dos factores que son míos y dos factores que me los da el entorno. Lo mío, ¿cuál es? Lo mío son las debilidades, identificar mis debilidades. Entonces, eso es mío, para que a ustedes se les facilite al momento de construir la matriz. ¿Cuáles son mis debilidades? No son las debilidades del entorno, sino mis debilidades. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de quién? Que me ofrece el entorno. ¿De a dónde voy a tomar esas oportunidades del entorno? Entonces, ¿qué oportunidades tengo? Tengo gente que está insatisfecha frente al servicio que tienen hoy en día en las EPS. Entonces, yo voy a abrir un servicio donde puedan llegar todas estas personas necesitadas para hacer sus trámites. ¿Qué necesidades veo? O veo muchas familias que están necesitando a gritos una empresa donde yo llegue con mis servicios de limpieza porque papá, mamá, hijos trabajan y ya no pueden hacer el aseo en la casa. Entonces, sí o sí, necesita que alguien llegue a organizar todo ese desorden que hay en los hogares. Entonces, ¿qué hago yo? Creo una empresa de limpieza, porque eso es lo que pasa. Ya, por ejemplo, aquí en Colombia se está dando mucho las empresas de limpieza, ya no es solamente un tema donde los latinos viajaban a Estados Unidos, a Norteamérica y a otros países a hacer gestión de limpieza, porque allá la gente también, por su quehacer y su corre todos los días, pues la verdad no se ocupan de aseos. Para ellos, la hora que se ocupan de aseo, están dejando de percibir, de ganar. Entonces, esa hora prefieren pagarla con tal de ellos estar produciendo. Asimismo, ya está pasando aquí en nuestro país. Ya la gente hasta
nos toca ya pensar en tener 2 y 3 trabajos para podernos cuadrar económicamente y entonces, mientras que nos cuadramos económicamente, no podemos dedicarnos mucho tiempo a hacer limpieza en los hogares. Entonces, ¿qué veo yo ahí? Una gran necesidad de una empresa de limpieza. Puede ser eso. También se puede dar una gran necesidad de recibir a chicos para hacer un fortalecimiento de tareas. Aquí, por ejemplo, en La Hora, una chica empezó con 2 estudiantes, con 2 niños, a refuerzo de tareas. Y ya hoy en día cuenta con 47 niños, ya tiene una gran, ya está todo totalmente legalmente constituido, y ya parece es un colegio, mejor dicho, qué día me decía, ya tengo ganas de montar un colegio, y está en esa línea de cómo aterrizar en un colegio de primaria. Entonces, sí ve, pero ¿por dónde nació el emprendimiento de mi amiga? Por ayudarle a unos papitos de la iglesia cristiana donde ella se congregaba con las tareas de sus hijos. Y se fue dando el voz a voz. Ay, mira, tengo una amiga que ella me cuida el mío, lo hace muy bien, me ayuda con las tareas y así. Hoy ya tiene 45 niños. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que me ofrece el mercado? ¿Cuáles son mis debilidades? Las mías, mis limitaciones. Entonces, soy una persona que no tengo habilidades blandas, reconociéndose en habilidades blandas aquellas que me permite relacionarme bien con el otro, de liderazgo, de comunicación, o soy una persona más bien un poco introvertida, que me da pena hablar. ¿Cuál es esa debilidad? Porque esa debilidad que yo tengo, sí o sí la tengo que entrar a trabajar, porque con esa debilidad no me puedo ir con mi emprendimiento. No puedo salir con debilidades que vayan a ser un tema que me va a llevar al fracaso, a no ser que yo contemple si mi debilidad es que no me relaciono, no tengo muy bien como un tema de hablar, porque eso es muy importante también cuando yo saco un emprendimiento, que yo sea una persona sociable, que me guste hablar, que me guste compartir. Eso llama mucho en un negocio. Entonces, ojo, tengo que tener o el mesero o el auxiliar, que sí sea así, que sea una persona agradable, una persona sonriente, feliz, que me pueda colaborar a mí en eso que a mí me está faltando. Entonces, ¿cómo lo ven? Y las amenazas también, como todo el tema regulatorio, los cambios fiscales, de pronto si yo estoy pensando en que mi emprendimiento va a partir de algo que yo tengo que importar, o sea, que tengo que traer de otros países. Entonces, ¿cómo va a ser esa amenaza que yo voy a tener que entrar a lidiar frente a las altas tasas de aranceles o frente a la baja de una divisa? ¿Cómo lo voy a tener yo que manejar? ¿Cómo van a ser esas amenazas que yo voy a tener que entrar a trabajar y cómo las voy a contrarrestar? Así van a construir el FODA de ustedes: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, debilidades, ¿qué puedo mejorar yo? ¿Qué me está impidiendo a mí avanzar? ¿Qué actitudes puedo cambiar para ser mejor, mejor empresario? Y en cuanto a las amenazas, ¿qué factores externos afectan su idea y qué riesgo puede usted empezar a anticipar? Y más en una sociedad de hoy que, por ejemplo, no nos podemos sentir ajenos, y es el tema de la guerra que se vive hoy en día entre Estados Unidos, Irán y Israel. Ese es un tema que de pronto lo sentimos lejano, pero que nos va a entrar a afectar a todos por igual. ¿Listo? Entonces, como ese tipo de cosas, también temas de seguridad y de respaldo económico también, porque recuerden que todos nosotros dependemos de unas divisas. ¿Cómo lo vamos a entrar a examinar? ¿Cómo lo van a presentar ustedes? De esta manera: hacen una tablita donde pongan sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Ustedes tienen toda la documentación para que hagan una excelente matriz. Si no, por eso yo hoy dije, voy a trabajarles directamente en el aula donde ellos tienen sus contenidos.
para que ellos vean que todo lo que se está hablando, pues también lo pueden entrar a buscar en la misma plataforma. Entonces, la matriz les queda así: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Describe qué es esa fortaleza que ustedes ven. ¿Cuál va a ser ese plan de acción que van a tener para fortalecer más esa fortaleza, valga la redundancia, o para mejorarla? ¿Y cuál va a ser esa descripción del plan? ¿Listo, chicos? De esa manera ustedes van a desarrollar la actividad. Preguntas hasta acá. ¿Está entendido? Instructora, qué pena, ¿es un trabajo normal o hay que hacer un mapa mental No, tienen que o la... hacer, Luisa dice que está claro, William dice una matriz. Lo tienes que hacer tal cual como está acá. Por eso, si tienen dudas, es sino que ustedes se remitan a Sahuna y ahí está toda en la pestaña donde dice ser emprendedor, ahí encuentran la información. Entonces, el ejercicio es hacer esta matriz matriz FODA o DOFA con planes de acción. Entonces, esta es la que van a hacer ustedes de ustedes. ¿Listo? ¿Es hacer esa tabla? Sí, es hacer esa tabla. Entonces, ustedes la hacen, pero de ustedes. Ustedes ahí no me van a aterrizar temas de la empresa, de un negocio, no, sino de ustedes, el perfil de ustedes. ¿Ok? ¿Cuáles son esas amenazas que ustedes ven? ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Cuáles son las fortalezas de ustedes, las debilidades de ustedes? ¿De acuerdo? La guía, ay, dejé de compartir, no, sigamos compartiendo. La guía, espere abajo esto acá que me permita ver. La guía de ustedes, o bueno, la guía que estamos trabajando es la siguiente. Se ubican en la página 7, ya les digo cuál es la página. No, se ubican en la página 8. Ahí están viendo la guía. Sí, señora. Bueno, entonces nos ubicamos en la página 8. Ahí dice actividades de la competencia, gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial. La actividad, reconocer capacidades personales. Oigan esto, sus capacidades personales para que lleguen a convertirse en unos buenos emprendedores como parte de su proyecto de vida. ¿Qué van a hacer? La evidencia es una DOFA personal, una matriz DOFA, donde van a entrar a identificar habilidades personales como emprendedores. Entonces esa DOFA me va a decir eso, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, todo me lo va a decir esa DOFA. Para el desarrollo de esta evidencia, usted debe realizar el análisis de su DOFA personal. La matriz le permitirá identificar claramente sus características y habilidades personales como emprendedor. ¿Cuál matriz? La que estábamos mirando. Ay, Dios, se me perdió. Ay, esta matriz. Entonces, esta matriz es la que van a diligenciar. Dice, para lo cual se requiere un autoanálisis mediante los siguientes pasos. Definir claramente sus condiciones internas como emprendedor, es decir, sus debilidades. Identificar las carencias internas que tiene o reconocer esas grandes fortalezas que usted tiene como emprendedor. Para este momento, este análisis, cuestione e identifique sus debilidades y fortalezas con aspectos como la educación. ¿Me regala ahorita, por favor? La educación, cuenta con una educación
que le ayude, que le dé valor agregado para ese emprendimiento que usted quiere sacar. Habilidades de liderazgo. Es bueno como líder, sabe relacionarse, sabe comunicarse. Tiene experiencia previa de pronto con esos proyectos. Como les decía yo ahora, anteriormente no han trabajado como chefs, como auxiliares de cocina, o han trabajado de pronto elaborando zapatos, y entonces por eso quiero sacar mi producción de zapatos. ¿Cuál ha sido esa primera experiencia que ustedes han tenido en la línea que piensan emprender? Gracias. Para este análisis, cuestione, identifique sus debilidades y fortalezas. Segundo, definir claramente sus condiciones externas como emprendedor, las amenazas, su competencia, cómo ve su competencia, cómo ve el entorno, cómo ve el clima, cómo ve la situación económica de ese municipio, de la región, del país, cómo lo ve, cuáles son esas amenazas, cómo ve el mercado, cómo ve la seguridad, qué amenazas cree usted que tiene y oportunidades. Reconozca las ventajas que su emprendimiento tiene frente a sus competidores. Es decir, yo voy a vender aguacates, pero son aguacates orgánicos. Entonces eso tiene una ventaja. Sí o sí tiene una ventaja, son orgánicos. Yo voy a vender huevos, pero mis huevos sí son criollos. Mis huevos no son de los normalitos. Entonces es una ventaja. Yo voy a vender yogur, pero yogur de kefir. Ahora que está tan de moda el kefir. Entonces, no es un yogur normal, es un yogur de kefir que tiene probióticos. Entonces, identifique eso, cuáles es esas ventajas que usted tiene. Para ello puede analizar aspectos como la estabilidad del proyecto, desconocimiento de leyes, aspectos tributarios, financieros. Una vez haya identificado estos aspectos mencionados, diligencia la plantilla de la matriz que encuentra en el material complementario, o sea, el que yo les estaba leyendo. Luego analice y describa cómo los aspectos identificados le ayudarán a impulsar su emprendimiento y qué estrategia le ayudaría a minimizar las amenazas del entorno. Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta el componente formativo ser emprendedor. Todo lo que yo les expliqué en la noche de hoy. Y recuerde hacer un adecuado uso de las normas de redacción y ortografía para la presentación de la evidencia. ¿Listo? Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. ¿Qué van a entregar? Una matriz DOFA en formato PDF, 2 páginas máximo, porque una va a ser la matriz y otra va a ser el análisis, y lo van a cargar por donde dice este nombre de la evidencia. ¿Claro hasta ahí? Chicos, Instructora, claro. Sí, señora. bueno. Entonces, como todo quedó claro, dudas, por favor, es el espacio para que las hagan, porque prefiero que pregunten y no tenerles que devolver la actividad, la evidencia. Diga, Jessica. Hola, profesora, buenas noches. Hola, Jessica. Profesora, usted dijo que también tenemos que hacer algo sobre las leyes del emprendimiento. ¿Eso es para que lo respondamos oralmente en la clase o también tenemos que hacer una hoja aparte de eso? Que yo les dije que, Jessica, no te entendí. Mm, Jessica. lo de socializar los artículos de las leyes del emprendimiento. No, eso es solamente que lo lean. No, es solamente que lo lean. Y pues aquí el próximo viernes, si Dios quiere, en unos 20 minuticos, analizamos la norma. Pero no tienen que hacer ni documentos, ni mapas mentales, ni mapas conceptuales, ni tablas comparativas, no. El ejercicio es que las lean. Yo se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp ahora mismo para que ustedes las tengan. ¿Listo? Ah, vale, profesora, muchas gracias.
Bueno, ¿alguien más? El análisis, no, el análisis, lo que queda en modo de tabla es como tal la matriz DOFA. El análisis es entrar ustedes a decir cómo van cuáles son esas estrategias que ustedes entrarían a implementar para mejorar esas situaciones que ustedes identificaron. Es decir, aquí les lo dice, analice y describa cómo esos aspectos identificados le ayudarán a impulsar su emprendimiento y qué estrategias le ayudaría a minimizar esas amenazas. Es decir, si usted ve que una debilidad que usted tiene es que no tiene de pronto una formación en manejo de redes sociales. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, y si usted va a manejar su emprendimiento por redes sociales, lo primero que tiene que hacer es un cursito o meterse mucho por YouTube y aprender temas de las redes sociales. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que usted implementaría para sacar adelante esas debilidades? La matriz DOFA es matriz, es tabla. El análisis es una redacción bien argumentada, bien escrita. Vale, muchas gracias, instructora. ¿Alguien más? Chicos, ¿todo claro? Veo que sí. Por mi parte, sí, dice William. Listo. Entonces, siendo las 8:40, vamos a dar por terminada el encuentro de hoy, en el entendido de que pues todos me expresaron que quedó clara la explicación, tanto del contenido que ustedes requieren para construir la evidencia, como de cómo tienen que construir la evidencia como tal. Entonces, que pasen una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Gracias. chao, William, que esté bien. Todos, feliz noche. Daniela, todos.